Sí, primero, ¿verdad? Quisiera leer un poquito y después voy a compartir hoy a nivel de doctrina, ¿verdad? Doctrina, catolicismo también un poco. Hoy en día mucha iglesia evangélica están también confundidas, ¿verdad? A nivel de doctrina, pero aquí en Latinoamérica se encuentra más cantidad católico que el evangélico también, ¿verdad? Por eso no podemos pasar sin tocar ese tema de catolicismo también, ¿verdad? Para que podamos ver cómo el diablo también engaña con cada, ¿verdad? De religiones que están mal formadas, ¿verdad? Y primero aquí, segunda Corintios, capítulo 4, verso 1, quisiera leer un poco y después vamos a profundizar con el tema de doctrina católica también un poco, ¿sí? Por lo cual, teniendo, verso 1, segunda Corintios capítulo 4, verso 1, por lo cual teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido y nos desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y a vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente, y para poder, ¿verdad?, levantar cualquier construcción o casa o edificio o torre, ¿verdad?, realmente importante sobre cuál base está puesta cada construcción, importante, ¿verdad? Cuando se pone cualquier edificio, cualquier estructura sobre base falsa, entonces tarde o temprano se va a caer. Eso es una realidad segurísima, ¿verdad? Y así que para hacer un edificio que dura, ¿verdad?, 50 años o 60 años por ahí, máximo 100 años por ahí, ¿verdad? Y uno pone con buena base, ¿verdad?, para levantar algún edificio gigante, alto, grande. Y cuán más, ¿verdad?, la base de nuestra fe que define, ¿verdad?, o determina nuestra vida eterna. Cuán más importante tomar la base sólida y verdadera, ¿verdad?, para que nuestra fe no se equivoque y que esté bien aceptable ante la presencia de Dios y sea verdad y correcta también. La Biblia está hablando sobre la fe fraudulenta. Y cuando se pone fe, ¿verdad?, equivocadamente sobre alguna base falsa, ahí se cae, ¿verdad? Realmente un edificio mal formado, tarde o temprano, sí o sí se va a caer, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería, verdad, la base de la iglesia también? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Realmente la Biblia está mencionando cuál debe ser la base verdadera de la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre la base de la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo, es, ¿verdad?, realmente la sangre, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo y la palabra de Dios. Ahí no pueden, ¿verdad?, nunca perderse jamás este punto. Si cuando, ¿verdad?, Cristo ya fue crucificado, un soldado lanzó una lanza al costado de Cristo, ahí salió la sangre y el agua, dice, ¿verdad? Sangre, la sangre y el agua. La sangre de Jesucristo y el agua viva, siempre en la Biblia simboliza, ¿verdad?, la palabra de Dios, la verdad, ¿no? Entonces, la base de la iglesia debe ser, ¿verdad?, del costado de Cristo, con la sangre y también el agua. Así que Eva, ¿verdad?, y la esposa de Adán, ¿de dónde sale? Del costado de Adán, ¿verdad?
El primer Adán es sombra del poster Adán llamado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y Eva, la esposa de Adán, es la sombra de la iglesia quien iba a nacer en el mundo por causa de nuestro Señor Jesucristo, por su crucificación, por su sacrificio, por su muerte, ¿verdad? Por eso del costado de Cristo salió la sangre y después el agua. Y igualmente, ¿verdad? Del costado de Adán salió una costilla, con ella se hizo una mujer llamada Eva, ¿verdad? Esa formación de la mujer, la esposa de Adán, Eva, ¿verdad? También como simboliza, ¿verdad? La formación de la iglesia, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Por eso, realmente muy, muy importante que esté bien, ¿verdad? Con ese pase, ¿verdad? Si no, realmente uno se equivoca y pueden caerse, ¿verdad? En cualquier falsedad también, ¿verdad? Y como dice Génesis capítulo 2, ¿verdad? Dios buscaba alguna pareja o alguna compañera para, ¿verdad? Adán no existe. Adán y elefante nunca se llevan bien. Adán y jirafa nunca se llevan bien. Adán y león o leona, ¿verdad? Nunca funciona bien. Y Adán y tigre tampoco jamás funciona bien, ¿verdad? Así que entre todos los animales que fueron hechos por Dios de polvo de la tierra en el sexto día, no cae nadie quien, ¿verdad? No cae nada absolutamente que caiga bien con Adán, ¿verdad? Por eso Jehová Dios, viendo que Adán está solo, no era bueno que esté solo, dice, ¿verdad? El hombre. Por eso yo voy a hacer una idónea para él. Dios lo hizo dormir profundamente, ¿verdad? Y después Dios sacó una costilla de su costado y hizo una mujer, ¿verdad? Y después Adán se despertó y viéndola, están tan emocionados, ¿verdad? Esta es la costilla, como carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice, ¿verdad? Entonces se unifica tan fácil, ¿verdad? Adán y Eva, una sola carne, ¿verdad? Ahí es formación del matrimonio, también ahí está mencionando. Y también formación en unificación entre Cristo y la iglesia verdadera, que es comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, también, ¿verdad? Así se menciona, ¿verdad? Así que, y Eva sí cae bien como una compañera perfecta para Adán. Y nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Como aquí vino marido, esposo. ¿Cuál puede ser su esposa? La iglesia, ¿verdad? Entonces, como la iglesia de Cristo, ¿en qué sentido puede ser? Entre cualquier grupo, cualquier religiones, cualquier, ¿verdad? Formación de grupo de gente religiosa, pero no cae muy bien. Eso suena igual que Adán y elefante, Adán y jirafa, Adán y tigre, Adán y una... ¿cómo se llama? Cata. Nunca suena bien, ¿verdad? Así no suena jamás. Sino, ¿verdad? Una iglesia verdadera, la iglesia verdadera que sea comprada por la sangre de Cristo Jesús. Por eso debe ser santo. Para ser miembro de la iglesia santo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia santa. Cristo es santo, la iglesia santa. Por eso, 1 Corintios capítulo 1, verso 12 están hablando cuál es la condición de ser iglesia, ¿verdad? Dice a la iglesia que están en Corinto, a los santificados, dice, a los santificados en Jesucristo, ¿verdad? Por lo cual son llamados a ser santos, dice. Sin que sea santo no puede ser miembro de la iglesia. Sin que sea santa no es iglesia de Cristo jamás. Por eso Cristo puede ser cabeza de la iglesia. Cristo es santo, el cuerpo suyo, la iglesia es santa. Entonces suena bien, ¿verdad? Cabeza y cuerpo se unen bien. Cabeza santo, cabeza santa, pero cuerpo sucio, cuerpo pecador, cuerpo inmundo, no vale nada, ¿verdad? Es igual que, ¿verdad? Poner un hombre, ¿verdad? Para un Adán, y también a la par una pera, una gata, ¿verdad? Y cocodrilo. Nunca pueden funcionar así, ¿verdad? Así no funciona. Entonces, ¿verdad? Y para ser cristiano, ¿verdad? No por su decisión, no por la voluntad de uno, no por deseo ni por su propia capacidad, jamás, ¿verdad?
Y como dice, ¿verdad? San Juan capítulo 1, el libro San Juan capítulo 1, están hablando, ¿quién puede ser hijos de Dios, verdad? San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. Y después, ¿verdad? Y los cuales, los hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Por la voluntad de varón nunca pueden ser hijo de Dios, así que no puede ser cristiano verdadero, ¿verdad? Jamás. Yo quiero ser ya desde hoy, yo voy a ser cristiano. Yo soy cristiano. Uno no decide. Yo acepto a Dios como mi Salvador. Entre en mi corazón. Así no puede ser. Porque nuestro Dios nunca se mueve por la voluntad de hombre, ni la voluntad de carne, ni verdad y decisión de uno, jamás. Por eso nuestro Dios ni depende de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la de varón tampoco. Jamás. Nuestro Dios es el absolutista. Él hizo de nada todo completamente, ¿verdad? Por eso ahí cae un error muy grande. De vez en cuando algunos siendo, ¿verdad? Algo grande, doctorados, empresario, presidente o diputado, ¿verdad? De vez en cuando, o muchas veces más bien pasaba, ¿verdad? Anteriormente, siendo emperadores, se cae en verdad un error muy grande. Por ser conquistadores de diferentes continentes, ¿verdad? Ellos creen que ya pueden hacer todo, pueden llegar a hacer todo. Por eso muchos emperadores romanos se equivocan por su altivez, por su orgullo, ¿verdad? Como que no existe nada sobre uno, que es el emperador. Los romanos se equivocan grandemente, como si fuera Dios, ¿verdad? El Dios, yo soy Dios, ¿verdad? Así, ¿verdad? Muchos emperadores romanos se caen en un orgullo terrible y hay una ceguera total también. Por eso ellos creían que eran dioses, porque todos pueden hacer lo que quieren. Sí, si ellos quieren pueden hacer lo que quieran, pero jamás ellos pueden decidir ser cristianos, jamás. Jamás ellos pueden con su propia voluntad, con su propio deseo. Jamás pueden lograr ser hijo de Dios, jamás. Esa es gran equivocación por su altivez. Ahí están, ¿verdad? Ahí cabe, ¿verdad? Uno que se llama Constantinos. Él cayó, ¿verdad? En un error bien grande. Él, por ser, ¿verdad? Emperador, también él decide ser cristiano. Él podría lograr hacerlo. Ahí está gran orgullo y equivocación y ignorancia total también. Antes de llegar, ¿verdad? Para llevar guerra, diablo, ¿verdad? Más bien mostró una imagen, una visión, ¿verdad? Entonces debe haber visto visión de cruz, que usan, ¿verdad? Iglesia católica, cabeza redonda, ¿verdad? Y entonces, y ahí se ve, ¿verdad? Con esta ya visión, marcando, ¿verdad? En todo escudo de sus soldados romanos, poniendo, ¿verdad? Esa cruz que usa la Iglesia católica hoy en día, ¿verdad? Poniéndolo enfrente. Entonces ellos van y conquistan, ¿verdad? A sus enemigos. Y final ellos venciendo, ¿verdad? Grandemente vuelven ya como emperador triunfante, volviendo a su ya palacio en Roma. Entonces el final decide, ¿verdad? Yo soy cristiano porque yo vi esa visión de la cruz. Por ella yo vencí a mis enemigos. Entonces yo voy a ser ya cristiano, ya soy, ¿verdad? Y cristiano. Por eso él, ¿verdad? Declara en el año 313, ¿verdad? Edicto de Milán, ¿sí o no? Final ahí ya se da libertad a todo cristiano, también porque yo soy también cristiano. Absolutamente diferente, ¿verdad? Algún soldado, no, algún cristiano que andan en catacumba. En el medio de verdad, catacumba, realmente andan un lado otro lado, debe haber perdido su casa, su herencia, su trabajo, su negocio, su riqueza, ¿verdad? Hasta peligrando su vida ellos predicaban en esa época, ¿verdad? Porque no había otra manera. ¿Sí? Entonces ellos para predicar, para evangelizar, tenían que mostrar que era cristiano, ¿verdad? Si uno oye el evangelio, uno que invita siendo cristiano, ¿verdad? Al final uno llega a ser salvo. Pero uno no quiere aceptar la palabra de Dios, no tiene interés de conocer a Jesucristo. Al final ellos denuncian, ¿verdad? El ejército romano. Entonces ese cristiano quedan detenidos, se llevan en la cárcel, ¿verdad? Y quedan ya martirizado en diferentes maneras, quemado y comido por leones
o algunos animales, ¿verdad? Fieros, o también como decapitados, en diferentes formas ellos llegan a morir. Una persecución terrible, ¿verdad? Esa parte están hablando, Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 2 sobre la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Señor, están hablando sobre 10 días de la persecución, ¿verdad? Antíopa, ¿verdad? También será muerto. Entonces ellos no pierden, ¿verdad? No dejan realmente creer en Cristo. Aunque eran perseguidos, tan golpeados, tan atribulados, ellos siempre tenían firmemente la fe en Cristo Jesús. Ellos expresaban su fe, confesaban su fe, predicando el Evangelio sin cesar, ¿verdad? Pero llegando a la época de Constantino, se abre la nueva etapa de la iglesia, ¿verdad? Iglesia en Pérgamo, ¿sí? Y así se viene ya nueva etapa final, ¿verdad? Y después, y realmente, y se viene ya como declaración o edicto en Milán, ya se viene ya libertad de fe, ¿verdad? Y de fe ya como escritura también, ¿verdad? Y según ya la escritura o decreto del rey también, ¿verdad? Ampara. Siendo cristiano, realmente ya tiene que tomar su derecho de vivir, ¿verdad? Con sus bienes, con su trabajo. Igual que cualquier ciudadano, ¿verdad? Realmente ellos ya tienen su derecho de andar. Si ellos hubieran perdido algo, ¿verdad? Injustamente debería serle recuperado. Entonces, aparentemente Constantino, ¿verdad? Están poniendo, ¿verdad? Edicto Milán 313, ¿verdad? Y después levanta 323, 25, por ahí esa parte, ¿verdad? Ese periodo se levanta, ¿verdad? Una iglesia, la cual se llama Iglesia Católica, por medio de Constantino, quien es el fundador de la Iglesia Católica. Así que, ¿verdad? El fundador de la Iglesia Católica no es jamás el Pedro, ¿verdad? Pedro era apóstol de los judíos, como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y realmente apóstol de los gentiles, el que llega hasta Roma es Pablo. Tampoco Pablo era fundador de la iglesia en Roma, tampoco. Antes de llegar a Pablo, ya habían, ¿verdad?, como iglesia formada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin fama, sin ningún nombre, ¿verdad? Es como manifiesto, ¿verdad? Algunos hermanos renacidos llegan en Roma, allá, ¿verdad? Sin nada fama, sin nada, ¿verdad? Reconocimiento, ellos humildemente predican. Por eso varios romanos llegaron a ser salvos y se formó la iglesia en la Roma. Por eso Pablo, ¿verdad?, constantemente deseaba encontrar con ellos para tener buena comunión y dar más don a ellos para fortalecer a la iglesia. Así que Pablo tampoco era, ¿verdad?, fundador de la iglesia en la Roma, ¿verdad? Dios a propósito no puso nombre del fundador o primer justo quien predicó en la Roma. No hace falta. Porque Cristo es siempre cabeza, Cristo es el fundador de la iglesia, ¿verdad? No hace falta nombrar para nada quién es el que fundó tal iglesia y no hace falta, porque siempre la iglesia verdadera tiene su fundador verdadero llamado Jesucristo. Como Pablo dice, Primera Corintios capítulo 13 están hablando, ¿verdad? Yo soy arquitecto, dice, yo pongo, ¿verdad?, primer piedra, base, que es el Cristo, fundamento, que es Cristo, dice, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el siempre fundamento verdadero de la iglesia y la base verdadera de la iglesia, ¿verdad? Cómo Cristo se expresa, su sangre y su evangelio, su palabra. Sin esta base no hay nada iglesia verdadera. Entonces Constantino se equivocó en una forma tan gravemente, ¿verdad? Por ser emperador, ¿verdad? Que gobierna ya una gran cantidad de territorio, ¿verdad? Aunque no era toda, ¿verdad? Ese tiempo Constantino gobernaba Roma de oeste, ¿verdad? Ahí estaba gobernando él, así como la mitad de Roma antigua, ¿verdad? Pero él, ¿verdad? Si tenía una gran potencia y gran autoridad, realmente él sentía, ¿verdad?, como si fuera algo. Él decide ser cristiano, porque debe haber visto esa visión de la cruz, llevando el escudo de su soldado con esa marcación de cruz y vencieron, ¿verdad? Entonces ellos todos volviendo, ¿verdad? Ya, yo soy cristiano. Ahí está jugando el diablo, ¿verdad? Para formación de la iglesia
equivocada, sin base verdadera, que es la palabra de Dios y la sangre de Cristo, ¿verdad? Constantino no conoce el evangelio verdadero, ignorante del evangelio verdadero. Por eso Constantino, aparentemente él lleva, ¿verdad?, gran autoridad y poder, gran potencia política. Él extiende su poder, su, ¿verdad?, autoridad sobre, ¿verdad?, gran cantidad de territorio, ¿verdad? Pero él no puede ser comparable a ningún cristiano que andaba en catacumba. Cualquier cristiano renacido, aunque era pobre, debe haber perdido su herencia, debe haber perdido su riqueza, debe haber quemado su casa, ¿verdad? Entonces ni tiene derecho de vivir en casa normal, ¿verdad?, como otros romanos, como otros ciudadanos. Pero realmente los cristianos verdaderos que andaban en catacumba, realmente ellos, ¿verdad?, tan miserablemente vivían. Cuando mueren algún cristiano, ahí mismo catacumba, como era cementerio, ¿verdad?, ahí se mete, ahí se sepulta. Entonces ellos vivían en su propia tumba más bien, ¿verdad?, sin comer bien, sin dormir bien, sin contacto con ninguna persona familiar tampoco, porque ellos por ser cristianos andaban de una otra forma, ¿verdad?, tan miserablemente y tan rechazado, aislado de la sociedad común y corriente. Pero ellos son cristianos, ellos son mucho mayor que Constantinos, mucho más grande que Constantinos, mucho más valioso que Constantinos. Ellos mucho, en verdad, más capacidad y autoridad tiene Constantino. Por eso ellos, sabiendo esto, ¿verdad?, no querían dejar ese derecho tan grande, esa autoridad tan grande que ellos pueden llevar, ¿verdad?, ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Pero Constantino, ¿verdad?, aparentemente era el emperador, pero, ¿verdad?, él no conocía el evangelio verdadero. Ningún cristiano llega a él para evangelizar, porque él no tiene corazón de oír, solo quiere insistir como, ¿verdad?, emperador, y quiere ya tomar dominio, poder sobre su reino, donde él reina más bien. Pero, ¿verdad?, por esa señal y visión que el diablo le mostró, ¿verdad?, por esa señal tú conquistas tu enemigo, dice, final, conquistando su enemigo vuelve, él decide ser cristiano. Ahí viene error pésimo. Y por eso la Biblia está marcando, ¿verdad?, no por la sangre, no por la voluntad de varones, ¿verdad?, no por la voluntad de la carne pueden ser hijos de Dios, sino por la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo pueden llegar a ser hijos de Dios? Como dice el verso 12 de San Juan capítulo 1, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. El que creen en su nombre es el evangelio, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el que vino a salvar al mundo, como su nombre Jesús significa, Él es el Salvador, el que cree en su nombre, en su evangelio, ¿verdad?, realmente uno puede llegar a ser hijo verdadero de Dios. Pero Constantinos, él decidió ser cristiano, pero nunca fue renacido creyendo en el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces no tiene sellamiento del Espíritu Santo. Así que no es cristiano verdadero, ¿verdad? Entonces ahí se viene una gran falsedad. Entonces sí, aparentemente ya cristianos que estaban bien escondidos, ¿verdad?, salen afuera poco a poco ya tomando libertad en predicar, ¿verdad? Ya termina época de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Ya 10 generaciones, ¿sí?, pasando ya gran persecución y sufrimiento y dolor. Pero final, ¿verdad?, y se toman ya libertad, ya para todo cristiano, para que prediquen. Sí, claro, entonces ya una parte muy buena, otra parte también, por esa ya comunidad, por esa, ¿verdad?, facilidad, también por esa vida, ¿verdad?, ya normalizada, también ellos ya poco a poco cristianos olvidan y también, ¿verdad?, aflicciones para Cristo. Mientras que están disfrutando la comunidad, facilidad, entonces y se muere poco a poco, se duerme poco a poco amor hacia Cristo también, ¿verdad? Una parte buena, otra parte también muy negativa, ¿verdad? Esto. En el medio final se nace Iglesia Católica, por medio del fundador llamado Constantinos. Entonces, el Constantino, ¿verdad?, al final manda que preparar la verdad dogma, ¿sí? Dogma,
en el año 327, ¿verdad? Constantinus manda que, ¿verdad?, preparar ya dogma, traduciendo la Biblia, ¿verdad?, por su manera, ¿verdad? Y por eso, final, ¿verdad? Y en el año 327, Constantino, conocido como el emperador de Roma, ¿verdad?, ordena a Jerónimo traducir, ¿verdad?, la versión de la Biblia Vulgata en latín, cambiando los nombres propios hebreos y adulterando la escritura final, según su parecer, según su gusto. Por eso ahí viene ya manipulación y adulteración de la palabra de Dios para formación de estructura doctrinal, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Por eso hasta hoy, ¿verdad?, en Vaticano constantemente están sacando, ¿verdad?, mucha dogma falsa sin cesar. De vez en cuando ellos, según su imaginación, invento, ¿verdad?, levanta, ¿verdad?, tal dogma. Cuando no le gusta, la borra. Desde Constantino hasta Francisco, ¿verdad? Papa Francisco, que andan hoy en día, no conoce el Evangelio. Un día yo estuve viendo un documental que estaban pasando con Papa Francisco, la expresa de la cruz de Cristo. Uno ya entrevistando, ¿verdad?, pregunta, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar su sangre? El Papa Francisco, ¿verdad?, no sé. Su respuesta es, no sé por qué él tuvo que morir, ¿verdad? No sé por qué él tuvo que morir en la cruz, por qué él derramó su sangre, no sé. Absolutamente no tengo idea, dice. En otro documental aparece también, él expresa, ¿verdad?, realmente la crucificación de Jesucristo es fracaso total de Dios, porque el Padre, siendo Padre, ¿verdad?, ni pudo proteger a su propio Hijo. Cuando está por morir en la cruz, como que Dios, Padre Dios, ¿verdad?, no tiene poder, no tiene autoridad para sacarlo de ahí. Entonces es el gran fracaso de parte de Dios. ¿Cómo suena? Ignorancia, ¿no? Una ignorancia total. Desde Constantinos hasta, ¿verdad?, Papa Francisco, iguales. No conocen ellos el Evangelio absolutamente nada. Eso es, ¿verdad?, la realidad del catolicismo, la realidad, ¿verdad?, líder principal de la Iglesia Católica. Porque desde el fundador hasta, ¿verdad?, Papa, ¿verdad?, que actúa hoy en día también, ¿verdad?, ignorante total del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como trata la crucificación de nuestro Señor Jesucristo como fracaso de Dios. Ignorancia, ¿verdad? Y ciego también, no entiende nada absolutamente. Hasta, ¿verdad?, y nuestros chiquillos que andan en preescolar y en escuela, ¿verdad?, de nuestra iglesia, ¿verdad?, ellos ya conocen muy bien, ellos pueden enseñar a Constantinos, ellos podrían enseñar a Papa Francisco si tiene corazón dispuesto, por qué Cristo vino y murió en la cruz, por qué derramó su sangre, por qué, porque ellos podrán expresar muy bien. Ahora cada sábado, ¿verdad?, estoy llevando seminario bíblico para niños y sus padres. Ellos responden muy bien, correctamente, claramente, ¿verdad? Estoy bien contento por ver a ellos que están ya realmente con fe firme, chiquitillo, pero ellos expresan, tienen fe. Están contentos también, ¿verdad?, ellos a la par de su papá, creyendo este evangelio tan hermoso y grande. Absolutamente ese secreto de la salvación eterna que lleva a uno a la vida eterna está bien oculto, como donde hoy leí recientemente, ¿verdad?, Segunda Corintios capítulo 4, ¿verdad? Esto está oculto, dice, oculto. Y Segundo Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Cubierto, ¿verdad? En los cuales el Dios de este cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, y para los
incrédulos, ¿verdad? Para los incrédulos el evangelio que es tan claro y fácil y sencillo y poderoso está encubierto. Por eso ellos, ¿verdad? No entienden por qué Cristo tuvo que venir, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué Cristo tuvo que, ¿verdad? Realmente ser crucificado cruelmente. Por eso desde el fundador hasta, ¿verdad? Papa actual, ¿verdad? Realmente, absolutamente ignora exactamente el Evangelio de Cristo. Pero por eso ellos constantemente están inventando mucha dogma mentirosa. Ya no más otra dogma, no más otra doctrina. Porque a nivel de doctrina ya está terminada y profecía también está terminada en la Biblia. Por eso último apóstol llamado Juan, ¿verdad? Escribe, no más ni menos, tal como está escrito en este libro. Por eso Dios ya nos dio la revelación perfecta escrita en la Biblia. Pero ¿por qué entonces constantemente están inventando mucha dogma en Vaticano? ¿Por qué? No importa, ¿verdad? Destruir a uno en qué modo, en qué forma, con qué mentira, no importa. Por eso inventan muchas mentiras para aferrarse uno con su fe, con su confianza. Al final termine uno castigado, terminado, perdido final, para que no vaya al cielo. Diablo es engañador. Entonces, único fin que diablo lleva día con día es, ¿verdad?, llevar a cada alma al fuego eterno. Por eso a nivel de dogma, ¿verdad?, y grandemente, y se inventan en diferentes años. Por ejemplo, como recién dije, ¿verdad?, en el año 327, Constantino mandó, ¿verdad?, a Jerónimo, ¿verdad?, para que traduciera la versión de la Biblia Vulgata en latín, ¿verdad?, en latín. Y cambiando los nombres propios hebreos y adulterando las escrituras. En el año 431, ¿qué pasa? En el concilio de Éfeso se inventa el culto a la Virgen. ¿En qué año? En el año 431. Adorar a la Virgen. Se ve como torcido estacionó. ¿Cuál Virgen? La cual se llama María. Ella Virgen es entonces, ¿cuál? Diosa. Ella es una mujer común y corriente como ustedes. Ustedes cuando se casan, tienen hijos e hijas, ¿sí o no? Entonces Virgen María, ¿verdad?, no era soltera toda la vida. No la maltrate, ¿verdad?, diciendo que ella toda la vida soltera. No era soltera. Ella una virgen era. Como todas mujeres, ¿verdad?, eran virgen, ¿sí o no? Pero después de haber sido casado con su marido, se llevan una vida con su marido, ¿verdad? Ahí engendra hijos e hijas final, formando un hogar también, según la orden de Dios. María era una mujer común y corriente. Ella era una mujer favorecida, eso sí, como dice San Lucas capítulo 1. Ángel Gabriel llama a María mujer favorecida entre todas las mujeres. Sí, ella fue elegida en este punto como una sierva para que ella sea, ¿verdad?, grandemente utilizada dando matriz al Dios para cumplir su voluntad en nacer nuestro Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Cuando ella era virgen, era comprometida con José. Comprometida con José, ¿qué significa? Según la tradición judía, cuando una mujer está comprometida con su novio para casarse, entonces puede mantener su virginidad o puede juntarse, pueden tener hijo también, porque ella ya según tradición judía, ¿verdad?, ve esa condición, ser comprometida con su novio es como casi casada. Solo falta ceremonia nada más, ¿verdad? En este sentido, Dios protege a Virgen María para que ella, ¿verdad?, y no se muriera, ¿verdad?, como tratándose, ¿verdad?, como una mujer adúltera. Porque una virgen de repente tiene un bebé, ¿verdad?, y da luz. ¿Cuál es su marido? Ella dice, Espíritu Santo, ¿verdad?, me concibió, ¿verdad?, un hijo. Entonces, ¿quién va a creer eso? Entonces ella se va a morir maltratada, total, apedreada, ¿verdad? Como que estaba en peligro de morir, mujer adúltera, ¿verdad? San Juan 8. Así será tratada final, ¿verdad?, María. Por eso Dios, para protegerla, ¿verdad?, Dios la puso como comprometida con José. José, sabiendo que no era por él, entonces ella quería cortar, ¿verdad?, esa relación con ella, no quería más casarse con ella, quería terminar, ¿verdad?, ese compromiso con ella. ¿Por qué? No era por el embarazo que ella lleva, María, ¿verdad? Entonces, quería cortar ya relación con ella, no más con ella, porque yo quiero casarme con una virgen. Pero ella no es virgen, vea, está ya embarazada.
No sé con cuál varón, no sé. Por eso ángel aparece en el sueño de José, ¿verdad? Diciendo, lo que está concebido María no era por nadie, sino por el Espíritu Santo. Iba a dar a luz un hijo, dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José, entendiendo opinar esa revelación por ángel de Dios, y la acepta, pero no se juntaron, dice, San Mateo capítulo 1, ¿verdad? No se juntaron. ¿Hasta cuándo? Aquí, y San Mateo, el libro San Mateo capítulo 1, versículo 20, a ver, si tiene la Biblia siempre sería mejor buscar junto conmigo, ¿verdad? San Mateo capítulo 1, verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué dice? Pero no la conoció, dice, no la conoció, no se juntó José con ella, ¿verdad? No la conoció hasta que dio a luz un hijo primogénito. ¿Cómo suena primogénito? Unigénito no, primogénito. Primer hijo significa segundo, tercer, cuarto, quinto. Muchos hijos e hijas van a nacer. Y le puso por nombre Jesús, dice. San Marcos capítulo 6 también está mencionando también, ¿verdad?, sobre los hermanos de Cristo. Así que los hijos de María, ¿verdad? San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6, desde verso 1, si yo leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, su pueblo natal, ¿verdad?, a donde más bien fue criado, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, no es por Jesús, ¿verdad? No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué está diciendo? Jesucristo, ¿verdad?, enseñando a muchos en sinagoga, ¿verdad? Y con sabiduría de Dios. Entonces ellos quedan bien admirados. Y también hace milagro con su mano. Ellos quedan impactadísimos. ¿Quién es él? No es el carpintero. Porque hijo nuestro Señor Jesucristo, como hijo de carpintero José, fue criado, sirviendo a sus padres, ¿verdad?, por 30 años. Hasta que fue el bautizado por medio de Juan Bautista, Cristo llevando 30 años de vida, una vida común y corriente, pero sin pecado. Pero él servía a José como hijo de carpintero, trabajaba con él duro. Por eso aquí, todos sus, ¿verdad?, como pueblo, conociendo quién es Jesús. Eres el hijo de carpintero, el carpintero que siempre trabajaba, ¿verdad? Él hizo mi mueble, él hizo, ¿verdad?, mis mesas. Toda la persona, ¿verdad?, está diciendo, eres el carpintero. No, el carpintero que llegó a mi casa para trabajar con su papá José, ¿no? ¿Cómo puede enseñar así una sabiduría increíble? ¿Y con qué poder pueden hacer ese milagro, tantísimo milagro? Ellos quedan admirados. Y después dice en versículo 3, ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Pues el hermano de Jacobo también era súper creyente, ¿verdad?, sirviendo al Señor, ¿verdad? Ellos tenían también buen contacto con Pablo y con Pedro, ¿verdad? Realmente ellos llevaban evangelización en el libro Hechos también. Otro hermano no se menciona mucho como hermano de Cristo, José y Judas y de Simón. No aparece mucho de su antecedente, pero sí la de Jacobo, sí, muy claramente. Ellos son hermanos de Cristo físicamente. Así que María, ¿verdad?, como una mujer casada común y corriente, ¿verdad?, con José, llevaba 4 hijos más aparte de Cristo. Por eso Cristo se llama primogénito, el primogénito. Como dice San Mateo capítulo 1, versículo 22, ¿verdad? Y muchas hijas, dice, muchas hermanas de él. Entonces, aparte de 5 hijos, primero Cristo, 4 hijos, ¿verdad? Y eran hijas más todavía. Entonces, ¿cómo, verdad?,
adorar a esa virgen. ¿Cómo puede ser María diosa, esposa de Dios? Eso es invento de Vaticano, ¿verdad? Invento de Vaticano como una dogma, absolutamente una falsedad. ¿Por cuántos años está engañando, verdad, a la gente católica? Con esa dogma que fue inventado en el año 431. En el concilio de Efeso, ¿verdad? Se inventa el culto a la Virgen. Debe haber, ¿verdad? Eso y Biblia, ¿verdad? Falsa. Y después, ¿verdad? Ellos están encima, ¿verdad? Ya que adoren a la Virgen María, dice. Por eso ahí viene ya una genealogía, ¿verdad? De falsos. Falsedad. Dogma totalmente inventada en Vaticano. Su único propósito es destructiva. Para destruir al ser humano, ¿verdad? Para llevar a cada uno al fuego eterno final. Pero una gran cantidad de dogmas con llena de mentiras está inventando, ¿verdad? En el año 594 se inventa el purgatorio. ¿En qué año? En el año 594 se inventa el purgatorio, ¿verdad? No solo el cielo y el infierno, sino existe el purgatorio. En el año 594. La Biblia nunca dice, ellos inventan, como dogma del purgatorio, ¿verdad? Y después, ¿verdad? En el año 610 se inventa el título del Papa, ¿verdad? Pues ahí se viene, ¿verdad? Como estructura de, ¿cómo se llama? Genealogía del Papa. Hoy en día, Papa Francisco, que confiesa que no conozco. ¿Por qué Jesús vino? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué Él murió en la cruz y derramando la sangre? No sé, ciego, absolutamente en este punto, ¿verdad? Y en el año 788 se impone adoraciones a las deidades paganas. En el año 995 se cambia, ¿verdad? Se cambió el significado de Tadoshi, ¿verdad? Por la palabra santo. Y en el año 1079, ¿verdad? Se impone el celibato de los sacerdotes. Palabra totalmente católica, ahí se viene, ¿verdad? Y en el año 1090 se impone el rosario. Rosario también fue inventado en el año 1079. Hoy en día muchos católicos, ¿verdad? Están haciendo rosario, ¿sí o no? Invento, ¿verdad? En el año 1079. Inventado, ¿eh? Ese no es, ¿verdad? Mandato de Dios jamás. Nunca dice la Biblia sobre ese rosario. En el año 1184 se perpetra, ¿verdad? La Inquisición para perseguir hereje. En el año 1190 se venden las indulgencias plenarias. Ya está comerciándose total, ¿verdad? Para ganar dinero está vendiendo indulgencia. En el año 1190. Usted conoce, ¿verdad? Indulgencia. Cuando usted paga, cuando pone dinero, ¿verdad? Cuando se caiga esa cantidad de dinero que se impone, ¿verdad? Y Iglesia Católica, entonces su pecado se borra, se perdona. Usted pagando más dinero pueden trasladar su gente que están en purgatorio, no cayendo al infierno, pueden trasladarse al cielo. Horrible, ¿no? Por eso empezó a venderse, ¿verdad? Empezó a venderse en el año 1190, ¿verdad? Indulgencia plenarias. Sí, por eso como invento de hombre, invento de, ¿verdad? Sea una mentira del diablo que pone, ¿verdad? Entonces la gente creyendo cualquier mentira, inventando una cosa, no quiere, entonces sí se borra. Están jugando con alma de uno, ¿sí o no? Desde aquel tiempo, 325 por ahí, ¿verdad? Poniendo ya exacto fundamento de fundación de la Iglesia Católica hasta hoy, 2020. ¿Por cuántos años? Casi por 1700 años está engañando a la humanidad para empujar a dónde, al fuego eterno, ¿sí o no?
La Biblia nunca dice purgatorio, solamente dice la Biblia el cielo o el infierno, solo dos cosas, solo dos lugares que duran para siempre. Ni estrella dura para siempre, ni el sol tampoco. Un día se desaparece por el mandato de Dios, ¿verdad? Génesis capítulo 1, Señor, están hablando sobre creación de todo, de nada todo. El Apocalipsis capítulo 21, 20 y 21 están hablando de desaparición total del universo completo. Solo lo que se quedan eternamente es tierra nueva y el cielo nuevo. El reino eterno del Señor y el fuego eterno dura para siempre. ¿Dónde está el purgatorio? Está inventando, ¿verdad?, el Vaticano, ¿verdad?, purgatorio. En el año, también en el año 594, ¿verdad? Después están hablando pendiendo indolencia, ¿verdad? O sea, vamos a relacionar un poco el purgatorio que fue inventado en el año 594 y después indulgencia se vende en el año 1190. Entonces casi por 600 años, ¿verdad? Entonces inculcando, ¿verdad?, en la cabeza de gente, ¿verdad? Existe purgatorio, uno nace, vive, muere, nace, vive y muere. Entonces uno nace en ese ambiente tradicional. Con catolicismo, ¿verdad?, existe purgatorio, entonces está culcado en la cabeza. Hoy en día, ¿verdad?, muchos que son católicos no se borra. Aquí está lo que está culcado y esculpido ya. Porque desde el nacimiento está en ambiente de, ¿verdad?, tradición católica. Por eso uno dice, ¿usted creen en Dios? Viéndome así, ¿verdad? Yo soy católico, apostólico y romano, dice. Entonces yo soy, ¿verdad?, católico de hueso, ¿cómo se llama?, torado, dice, ¿no? Uno dice, realmente desde ya nací, ya soy católico, yo vivo con católico, muero católico. No quiere, ¿verdad?, retrocederse para nada, ni quiere pensar ni meditar de dónde viene a dónde va, por qué vive, por qué muere. ¿Verdad? No está tratando con su conciencia. ¿Qué pasa con su conciencia? No está interesado para nada. ¿Verdad? Yo vivo, un día muero, entonces ya, ¿verdad? Si por ahí ya yo me quedo en purgatorio, entonces, ¿verdad?, mi gente haciendo rosario me traslada del purgatorio al cielo. Está ya jugando con su alma, ¿verdad?, creyendo en cualquier mentira. No medita, no investiga profundamente. Por lo menos, ¿verdad?, muchos islámicos que, ¿verdad?, ellos creen en Corán. Corán fue inventado, ¿verdad?, por medio de Mahomet. En el año 600, por ahí, ¿verdad? Entonces, debe haber visto Mahomet, ¿verdad?, en una tumba, ¿verdad? En una tumba, no, en una cueva. Entonces, viendo a algún ángel, recibe una revelación que es el Corán. Hoy en día, ¿verdad?, investigadores o estudiantes de Corán, ellos estudiando, final para atacar contra la Santa Biblia, ¿verdad? Ellos estudian Corán y la Biblia junto poniendo sobre su mesa, investigan y profundizan para atacar contra la Biblia. Pero cuanto más pasa leyendo Corán y la Biblia, Corán y Biblia, Corán y Biblia, Corán y Biblia, ¿verdad?, ellos al final se dan cuenta, Corán es falso, ¿verdad? La Biblia es verdad, verdadera revelación de Dios. Por eso muchos que estudiantes de, ¿cómo se llama?, Corán o doctorado de Corán, ellos se convierten en cristianos, creyendo en la Biblia, Santa Biblia, que es verdad, revelación de Dios, ¿verdad? Por lo menos de uno que son mahométicos, se convierte en cristiano. Por eso allá, ¿verdad?, esa zona donde se, ¿verdad?, brotó ese Corán y también, ¿verdad?, y musulmán, ¿verdad?, realmente ahí están ya convirtiendo muchos cristianos. Por eso se levanta una persecución terrible. Cuando se levanta persecución de los islámicos contra cristianos, ¿verdad?, mata, decapita directamente, lo mata. Pero se convierten muchos en cristianos. Pero lamentablemente muchos católicos, ¿verdad?, no quieren convertirse para nada. Están pegados, están cegados, están lavados de cerebro. Porque desde el nacimiento nacen en ambiente, ¿verdad?, nacen en ambiente de catolicismo, ¿verdad? Ahí se crían. No quieren pensar, porque ellos no están acostumbrados a leer la Biblia para nada, ¿verdad? Cuando van a misa no llevan Biblia. En la casa, ¿verdad?, están bien guardadas, ¿verdad?, como joya. Nunca abren la caja, ¿verdad?, jamás. Entonces están poniendo, ¿verdad?, de vez en cuando, ¿verdad?, de vez en cuando limpia, ¿verdad?, su estante, ¿verdad?, realmente
Y entonces cuando se lleva mucho polvo, entonces tocando así, ¿verdad? Quita polvo y se guarda otra vez. Nunca abre la Biblia, nunca lee. Aún esa Biblia católica está muy fallada también, pero ni quiere leer. Ahí están agregados 7, ¿verdad? El libro más agregado, ahí están adulterados de una forma total. Mientras que está traduciendo, ¿verdad? Por medio de Jerónimo, ¿verdad? Realmente se ve una traducción bien fatal, equivocado. ¿Por qué? Como Constantino no era salvo, no era renacido, Jerónimo tampoco era salvo. Entonces ellos, entre ellos, ¿verdad? Según su idea y parecer, inventan alguna cosa, saca una Biblia falsa totalmente. Por eso cuando leyendo la Biblia, ¿verdad? Y leyendo Iglesia Católica, de vez en cuando algunos que son católicos muy, ¿verdad? Cerrados. Por lo menos ya para convencer, compartir un poco, chamo, traiga entonces su Biblia, no importa, entonces traiga su Biblia, vamos a ver entonces cómo está. Leyendo yo y leyendo él. Está cortada, agregada y eliminada muchas cosas. Está en verdad una Biblia totalmente falsificada. Ni lee, ni estudia, siendo verdad católicos. Por lo menos los maométicos ellos estudian su Corán. Usted no ve, ellos memorizan y leen y memorizan. Y también por eso algunos siendo ya llegando rango de doctorado entonces de Corán. Entonces ellos para verdad atacar la Biblia leyendo, ellos se quedan convencidos. Muchos doctorados de Corán así fueron convertidos en cristianos verdaderos. Casi yo no hablo, ¿verdad?, sobre catolicismo cuando hablo con católicos. Hablo directamente con su conciencia, con su pecado. De vez en cuando algunos sí se convencen y reciben la salvación, ¿verdad? Pero muy costoso porque es ignorante de la Biblia. Como Constantinos, como Papa Francisco. No leen la Biblia, no conocen. Por lo menos debería tener teoría, ¿sí o no? Siendo ya uno que está así en puesto, ¿verdad?, de liderazgo de una religión en alto nivel, ¿verdad? Llamado, ¿verdad?, líder principal del Vaticano. Por lo menos, teóricamente debería tener. No se dice. No sé, ni tengo idea por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Solo él ve como fracaso de Dios. Está así, líder principal. Entonces, cuánto menos, ¿verdad?, conocería a los católicos que siguen a él. Solo ciegamente, ¿verdad?, uno dice, entonces, sí señor, sí señor, sí señor. ¿Existe purgatorio? Sí señor. Paga indulgencia entonces para trasladar tu gente, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela que están muertos y están ahí en purgatorio para que se traslade, haga bastante rosario. Pagan indulgencia. Sí señor. Cegado. Por eso ellos están haciendo negocios. Final juntando ese indulgencia, ¿verdad? Dinero de indulgencia, al final que él se levanta. Templo de Pedro, ¿verdad? En Roma. Techo de oro. Cielorazo puro de oro. Con eso ya entonces puede ser más santo. Está muy, pero muy perdido en este punto, ¿verdad? Por eso, si realmente la Biblia, ¿verdad?, está hablando sobre este tema, y sí, por ese invento, ¿verdad?, por ese invento de dogma, mucha gente creyendo en esa dogma, creyéndola, al final termina, ¿verdad?, con su fe fraudulenta. Al final, ¿a dónde va? Al fuego eterno. Esa es función de iglesia falsa, cualquier cantidad de iglesia falsa. Por eso en el Apocalipsis, ¿verdad?, se trata de iglesia católica como ramera. Ramera, ¿cómo suena? Perdió ya pureza con su marido. Nada que ver con su marido. Así que ramera no tiene marido, pero tiene forma de ser mujer, pero verdad, ya no tiene, ¿verdad?, para nada pureza para estar con su marido. ¿Por qué? Siendo ramera está vendiendo su cuerpo con un hombre, otro hombre, ¿verdad? Y la Biblia también está hablando sobre hija ramera también, en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, grande ramera sería iglesia católica, entonces hija ramera. Hoy en día, ¿en qué movimiento ellos llaman ecumenismo? Que es unificar todas las religiones unificando en una sola cosa. Así que bajo iglesia católica va
absorber toda la iglesia falsa, ¿verdad? Para unificar una sola religión. Porque antes que llegara el anticristo, para trabajar el profeta de él, ¿verdad? Trabajaría en esto. Alguno pregunta, ¿Papa sería el anticristo? No, él no va a ser anticristo. Él va a ser profeta de anticristo, sí. Como Juan Bautista, ¿verdad? Presenta a Cristo ante todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así va a funcionar, ¿verdad? Por eso ya el Papa, no, ¿cómo se llama? Anticristo es ya políticamente va a gobernar el mundo entero. Entonces, a nivel de religión, él se va a encargar de unificar. Por eso hoy en día, este año, 12 veces ya están encontrando, ¿verdad? Para hacer convenio amistad, ¿verdad? Con Papa Francisco, ¿sí o no? Firmando, líder principal de diferentes religiones, diferentes iglesias falsas, ¿verdad? Firma. Yo no firmé, ni tengo para nada idea, ni pensar firmar con él, ¿verdad? ¿Por qué? Nada que ver, con esa firma no hace nada, no se sirve nada. Primero Papa Francisco también debe renacer, si no, no puede entrar al cielo, ¿verdad? Por eso, y realmente nosotros tenemos que profundizar con este tema, ¿sí? Por eso ahora grandemente, y sí, en el año 431, ¿verdad? Se viene la adoración hacia Virgen. En el año 594 se viene, ¿verdad? Invento de purgatorio. 1990, ¿verdad? Se viene ya venta de indulgencia. Y de 1860 se viene Asunción de María. Vamos a inventar más que María, ¿verdad? Como diosa no murió, sino se llevó al cielo directamente sin morir. Inventa todo, ¿verdad? La Biblia está hablando, único que murió y se resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Único mediador entre Dios y el mundo entero es nuestro Señor Jesucristo, nada más. No ocupa, pero otra mediadora jamás. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que vino hace 2000 años a salvar al mundo. Él vino como el Cordero de Dios y quitó el pecado del mundo y llevó todo el pecado del mundo en la cruz. Él es el que murió. Él es el único camino. Por eso Cristo dice, San Juan capítulo 6, capítulo 14, verso 6, ¿no? Dice, yo soy, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí, único, singular. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino, ¿verdad? Por eso realmente, y se viene ya mucha mentira, mucha dogma inventada. Final, uno ya cree en cualquier dogma, ahí se engancha con esa mentira, se lleva ¿a dónde? Final, a la perdición eterna. Cuando Saulo, ¿verdad?, persiguió a la iglesia, cuando Saulo mató a Esteban, cuando Saulo está yendo hacia Damasco para perseguir y matar a más cristianos que están allá en Damasco, con autoridad de sumo sacerdote, ¿verdad? Realmente él llega. ¿Cuál es lo que está colgado en su cabeza? Jesús no se resucitó. Están divulgando ellos la mentira diciendo que Cristo se resucitó. Debe haber muerto en la cruz. Mentira. ¿Por qué? Los soldados guardan de la tumba donde Cristo estaba, ¿verdad?, enterrado. Y donde Cristo se resucitó final. Ellos, primer testigo de haber, ¿verdad?, de ver la resurrección de Cristo, ¿verdad? Hasta ellos, ¿verdad?, vieron los ángeles que están ahí aparecidos también. Por eso estaban a pánico. Como ellos dicen que estaban dormidos. Mientras ellos estaban dormidos, los discípulos del Señor Jesús los llevaron. Así ellos dicen. Oyendo esa mentira, así una dogma falsa, dogma mentirosa, Jesús no se resucitó, murió y punto, ¿verdad? No se resucitó. Así los discípulos llegan, ¿verdad?, a la tumba, ¿verdad?, abriendo la tumba y lo llevan el cuerpo de Jesús, robándolo, lo esconden y ellos divulgan falsa, ¿verdad?, mensaje que Jesús se resucitó. Entonces ellos son mentirosos, ellos dignos de ser muertos. Eso es, ¿verdad?, ira de Pablo, cuando él era Saulo, ¿verdad? Por eso mató a Esteban junto con su compañero judío. Y después querían perseguir a la iglesia, asolaba, ¿verdad? Realmente era gran perseguidor, se convirtió, porque él creyó una dogma falsa, un rumor falso, ¿verdad? Ahí se convierte como un hombre monstruo ante Dios, ¿verdad? Y golpeando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y persiguiendo a Cristo Jesús. Cristo dice,
Saulo, Saulo, tú, ¿por qué me persigues? Él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, yo sé resistir, claro que sí, yo me resucité. Yo soy tu Dios, ¿qué está haciendo tú? ¿Qué está haciendo Saulo? Oyendo una dogma falsa, un rumor falso, ¿verdad? Se mete en esto. Está al final, ¿verdad? Arrastrado por esa mentira, está persiguiendo a la iglesia, a todos los que son siervos verdaderos que predican el evangelio de Cristo, los maltrata y persiguen y los mata. Y final su alma así, con esa fe falsa, ¿a dónde va? A final al fuego eterno. ¿Quién está encima? El diablo está encima, ¿verdad? Por eso realmente, ¿verdad? De este punto nosotros tenemos que discernir muy bien también, ¿verdad? Final, Iglesia Católica ahí se vienen muchos inventos. Después también, poquito más investiguemos, ¿verdad? Y después en el año 1215 se le impone la confesión a los sacerdotes. Se le impone la confesión a los sacerdotes. Y en el año 1216 se inventó la doctrina de la transubstanciación por el Papa Inocencio III. Desde aquel, ¿verdad? Papa Inocencio III, ¿verdad? Ya se viene la transubstanciación por el Papa Inocente III, ¿verdad? Con base de la doctrina mitraicas, en la cual un plan que se convierte en carne humana. Invento total, ¿verdad? Y después en el año 1311 se impone el bautismo en niño. En el año 1311 se impone el bautismo en niños. Cuando nace un niño, ¿verdad? Sacerdote, aquí poniendo un poco de agua, ya pueden trasladarlo, ¿verdad? ¿A dónde? Al cielo. Así pueden ser salvos. Así pueden limpiarse, dice, ¿verdad? Pues ahí viene, invento el bautismo en niño, ¿verdad? En el año 1311 y en el año 1439 se dogmatiza el inexistencia purgatorio, ¿verdad? Y en el año 1854 se inventa la Inmaculada Concepción. En el año 1870 se impone el absurdo concepto de la impabilidad papal, en el que se dice que es el sumo pontífice está excepto de errores y falta humanas. Ahí se ven, ¿verdad? Mucho invento, ¿verdad? Debe, ¿verdad? Como 2000, ¿verdad? 2500 cosas más todavía inventadas. Están haciendo libros, llenos de libros, ¿verdad? De dogma, inventada, ¿verdad? Y final entonces, hoy en día ya ahora actualizado, ¿verdad? Aquí vamos a ver, un hombre sufre por su pecado. Un hombre, ¿verdad? Según su conciencia es pecador. Entonces uno busca la salvación, uno busca, ¿verdad? La vida eterna. Entonces, ¿cómo debe ser? Según la iglesia, por ejemplo, católica, entonces poniendo, ¿verdad? Como confesario, ¿verdad? Uno llega al sacerdote y confiesa por su pecado. Y después, ¿verdad? Dice que entonces uno ya está ya perdonado, ¿verdad? Por hacer lo que manda el sacerdote. Lea la Biblia parte de 1 Corintios capítulo 13, 5 veces. Usted trabaja entonces limpiando un poco, ¿verdad? Sus barrios. Usted paga tal cantidad de dineros. Entonces uno ya pasando de confesario, ¿verdad? Debe haber oído tal trato de sacerdote haciéndolo. Uno puede ser libre del pecado. Terrible, ¿eh? ¿Por qué se viene esa idea, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Si dicen que es sacerdote, ¿verdad? Tiene autoridad para perdonar a otro. Por transmitir, ¿cómo se llama? Por causa de mal interpretación final, ¿verdad? Por ejemplo, acá una palabra acá dice,
San Juan capítulo 20. El libro San Juan capítulo 20, versículo 19. San Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Por ese verso, ¿verdad? Usando ese verso, ya usan, ¿verdad? Ellos somos sacerdotes, ¿verdad? Sacerdotes, curas, hoy en día los curas, que se llaman papas, ¿verdad? Padres. Ellos tienen autoridad para te perdonar. Pasando confesario, confiesa uno su pecado, oyendo, ¿verdad, Padre? ¿Verdad? Entonces, usted haga tal cosa. Tu pecado yo te perdono. Con ese verso, ¿verdad? Ellos inventan esa cosa. Pero una forma totalmente error, ¿verdad? Aquí vemos ¿qué es lo que dice? Versículos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes les son retuviereis, les son retenidos. ¿Quién tiene esa autoridad de final, verdad, de remitir los pecados o retenerlos aún todavía? Los enviados del Señor, ¿verdad? Enviados del Señor Jesucristo, ahora ya sin Judas Iscariote, 11 apóstoles, ¿verdad? Y después viene ya Pablo, y después la iglesia, 120 justos, sellados del Espíritu Santo el día Pentecostés. Y después Pedro predica a los judíos, primero, ¿verdad? Predica 3,000 judíos fueron de nacidos, después 5,000 judíos. Ahí se viene formación de la iglesia pasada, ¿verdad? En la palabra del Evangelio y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nace iglesia primitiva en Jerusalén. Como Dios dijo, Jesucristo dijo, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿ellos qué tienen? El Evangelio de Cristo en su corazón. Y viene el Espíritu Santo con poder. Entonces ellos predican el Evangelio, ¿verdad? Entonces otro oye el Evangelio y finalmente recibe la salvación, oyendo por la fe, ¿verdad? Y creyendo en el Evangelio llegan a ser salvos. Pero ellos no predicaran el Evangelio, retienen pecado de ellos. Pero ellos predican y remiten pecado de ellos, porque el Evangelio es el que tiene poder para salvación. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién funciona ese poder de Dios para la salvación? Al que cree. Por eso el Evangelio tiene su compañera la fe. Ahí junta nace vida eterna. Ahí se viene salvación eterna, verdadera, perfecta. Viene, ¿verdad? Por eso el poder de la salvación está en el Evangelio. ¿Cómo uno debe responder? Oyéndolo, creyéndolo. Entonces el que tiene el Evangelio, ¿cómo debe hacer? Debe dar el Evangelio, debe predicar el Evangelio. Sin que haya alguien que predique el Evangelio, nadie puede oír. Sin oír, lo pueden creer. Sin creer, no hay fe. Sin creer, ¿verdad? No hay salvación. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? Sobre el poder del Evangelio que ellos tienen. Como la llave del reino de los cielos. Si un candado está cerrado, ¿verdad? Sin llave no puede abrir. Con llave sí puede abrir, ¿verdad? Esa llave es el Evangelio de Cristo. Los apóstoles enviados del Señor, ¿verdad? Y la iglesia, los justos renacidos, teniendo el Evangelio verdadero y lo guardan para sí, solo para uno funciona el Evangelio. Pero lo predican los demás, uno lo oye y cree. Pueden tener la vida eterna, siendo salvos, renacidos perfectamente. Esa parte está hablando, ¿verdad?
y San Juan capítulo 20, verso 22 y 23. Por eso 22 primero están hablando sobre llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Verso 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió ese verso? San Juan capítulo 20, verso 22 fue cumplido en el día Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1, ahí se viene el día Pentecostés. Esa palabra de San Juan capítulo 20, verso 22 fue cumplido en Hechos capítulo 2. Y capítulo 20, San Juan capítulo 20, verso 23, entonces ellos ya recibiendo el Espíritu Santo empezaron a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y de fe hasta el último de la tierra. Aún el evangelio por la iglesia verdadera de Cristo está divulgándose, buscando con fin de la tierra, ¿verdad? Por eso, cuando llega última persona, oír el evangelio, cuando se completa la iglesia total, Cristo viene para llevar a su iglesia final, ¿verdad? Eso se llama el rapto de la iglesia. Por eso, remitir o retener los pecados, ese es evangelizar, predicar el evangelio o no lo predicar. Está hablando de este tema. No hay que ver al sacerdote tenga autoridad para perdonar a otro. Siendo pecador, ¿cómo puede perdonar a otro pecador? Imposible. Uno siendo enfermo, ¿cómo puede, verdad, sanar a otro enfermo? Uno siendo ciego, ¿cómo pueden dirigir a otro ciego que vea? No puede. Por eso, y ahí se ve una doctrina tan falsificada en este punto, erróneamente, ¿verdad? Y muy grave. Si creen así, ¿verdad? Uno ya queda, ¿verdad?, bien altivo. Y también, ¿verdad?, para perdonar a uno también están utilizando hoy en día hostia también, ¿sí o no? Un día yo oí un católico, ¿verdad? Realmente cuando yo tomé primera vez hostia, el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Cuerpo de Jesús. Cuando yo la mordí, yo sentí que saldría sangre. Así uno estaba tan ilusionado, ¿verdad? Si yo mordiera esa hostia, ¿verdad?, saldría sangre de Jesús. Porque esa hostia se llama el cuerpo de Jesús. Entonces, mordiéndola, va a salir sangre de Jesús, ¿verdad? Así él quería sentir algún líquido que sale de esa hostia. Ese pancito de arroz, ¿sí o no? O de trigo seco, ¿verdad? No sale nada sangre ahí, ¿verdad? Pero uno se siente ilusionado. Porque ya están ya bien, ¿verdad?, marcado en su cabeza. Esa hostia es el pan de, ¿verdad?, con cuerpo de Jesús. Con eso ya uno ya se quita pecado también, dice, ¿o no? Limpio. Mentira. El evangelio únicamente. El evangelio es únicamente poder de la salvación para todo aquel que cree. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, va a ser justo, por la fe vivirá. Esa autoridad, ¿verdad?, está en la iglesia de Cristo, en los justos renacidos, ¿verdad?, en los enviados del Señor al mundo para que predique el evangelio y que salve, ¿verdad? Por eso se llama reconciliadores, embajadores, ¿verdad? Los embajadores con autoridad de Dios va a todos los países, ¿verdad?, para reconciliar con todo el mundo entero pecador con Dios Santísimo, porque ellos tienen palabra encomendada de Cristo. Por eso esa palabra encomendada por nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de la salvación, como dice segunda, ¿verdad?, segunda Corintios capítulo 6, están hablando sobre esa posición de ser cristiano renacido como nueva criatura, ¿verdad? San Juan capítulo 5, más bien, capítulo 5, versículo 16, yo leo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación, esa palabra del evangelio,
palabra de la salvación, ¿verdad? 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso, para cumplir esa palabra de la reconciliación, que es el Evangelio de Cristo, Cristo absorbió todo nuestro pecado como Cordero de Dios, siendo bautizado por Juan Bautista, llevando el pecado del mundo entero, ¿verdad?, en la cruz, y crucificado, como hombre maldito, como hombre pecador, totalmente maltratado, hasta de Dios fue rechazado Cristo. Porque cuando el Padre Dios ya trata a Cristo para castigarlo, tirando ira de Dios sobre el pecado del mundo, que Cristo ya cargó en él, entonces ya Dios, al Padre Dios le da vuelta, le da espalda hacia Cristo. Ya hasta la comunión que tenía por toda la eternidad se quebró, ¿verdad?, en la cruz. Por eso Cristo grita, ¿verdad?, con gran soledad y sufrimiento, y gran también, ¿verdad?, y pena, ¿verdad?, internamente, externamente, espiritualmente, carnalmente. Él lava sabactani, así gritó, ¿verdad? Él se hizo pecado por nosotros. Él fue castigado para liberarnos de toda nuestra deuda. Él pagó una vez para siempre. Por eso Él nos encomendó la palabra de la reconciliación a nosotros, para que la prediquemos a todo el mundo. Eso es remitir a ellos de sus pecados. Si guardamos este evangelio sin predicarlo, ellos quedan todos bajo condenación, engañados por el diablo siempre. Por eso esa parte, ¿verdad? San Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. ¿Verdad? Ellos toman con gran equivocación. Sacerdote tiene autoridad de perdonar. Ningún pecador tiene autoridad para perdonar a otro pecador, jamás. Ambos lados, todos van a caer al fuego eterno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a profundizar ese tema, que están tan, ¿verdad?, equivocada, para que tengamos un concepto correcto y exacto según la Biblia, para poder predicar a los catolicismos también, ¿verdad? Hoy hasta aquí comparto, pero vamos a llevar paso a paso, más profundizando con ese tema de toda doctrina. No toda podría, ¿verdad?, pero una doctrina principal del catolicismo, ¿verdad?, para chequear con la Biblia. Sí, entonces hoy hasta aquí. Compartamos, oremos, sí.